Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la política mexicana, obviamente, y en este contexto particular sobre el tema de la oposición. Imaginémonos este mismo contexto, pero está en la oposición López Obrador. Algo habría hecho. El 27 no va a haber mucho espacio para la oposición. ¿Ves un cambio total en el escenario de los partidos de México? ¿Cómo construir una oposición en el contexto mexicano dominado básicamente por un partido pues, que ha ganado hegemonía en los últimos tiempos, el partido Morena? Y para tratar ese tema nos acompaña en este episodio Arturo Sánchez Gutiérrez, nuestro invitado especial, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y obviamente mi colega de hace muchos años, Carlos Elizondo, con quien vamos a compartir esa mesa y preguntar a Arturo sobre ese tema tan relevante. Y voy a empezar, Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Voy a empezar con la primera pregunta que a mí me llama siempre ese tema atención para darle como una base para nuestra discusión. ¿Cómo es que en una década hemos pasado en México desde un sistema de partidos basado en PRI, PAN, PRD y algunos partidos pequeños minoritarios a un partido hegemónico de Morena? ¿Cómo sucedió eso? En tres frases. Sé que la respuesta no es fácil. Gracias, Beata, gracias, Carlos, por invitarme. A ver, yo creo que se combinaron varios elementos en estos últimos años y que tienen que ver con una serie de contextos. Primero, la oposición fue derrotada electoralmente, pero fue derrotada de una manera abrupta completamente, o sea, cuando Andrés Manuel gana el poder en 2018, gana de una manera como ningún presidente lo había hecho antes. Y eso generó un gran desconcierto en los partidos tradicionales en México y generó que un partido que se creó apenas en el 2014-2015 ganara la presidencia en el 2018, rompió una serie de elementos. En segundo lugar, creo que se sumó la derrota institucional, le llamaría yo. O sea, Andrés Manuel fue eficiente al golpear una serie de instituciones democráticas como el INE y el Tribunal Electoral, que fue separando la posibilidad de la eficiencia de la oposición para protestar contra las políticas que se estaban desarrollando. Y esto genera, bueno, que no nada más ha sido derrotada electoralmente la oposición, sino que las instituciones que le servían de plataforma dejan de ser eficientes para poder tener un peso importante en los dichos y en la toma de decisiones. Bueno, y esto se suma también a que en efecto las políticas que se instauraron desde principios de siglos tuvieron una serie de efectos muy positivos para el país, pero también tuvieron un costo social que se suma al incremento de la violencia, al cual los gobiernos de los partidos que hoy serían oposición no tuvieron una respuesta suficientemente eficiente. Y creo que en este conjunto sí hubo un espacio para que se conformara un partido, como tú lo denominas ahora, con una hegemonía muy clara y que yo la resumiría en tres palabras: tienen la presidencia de la República, tienen la mayoría de las gubernaturas del país, tienen la mayoría de los congresos locales del país, tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No es como el viejo PRI, pero de los años 70, 60, pero se parece mucho en términos de capacidad de toma de decisiones. La oposición no ha logrado conjugar elementos que le permitan tener una narrativa clara para poder salir adelante. Beata, mira, déjame tratar de complementar y creo que se puede resumir en cuatro palabras y de ahí ampliar, que son Andrés Manuel López Obrador. Digamos, todo esto que explicó Arturo requería un liderazgo muy excepcional en el sentido de que soportó dos derrotas, una de ellas
haber sido dolorosísima porque para él se la robaron, acabó en el desierto, no pudo ganar la subsecuente, fue paciente, fue tejiendo, fue aprendiendo del Andrés Manuel López Obrador que no quería compañía alguna en la elección del 2006. Recordarán ustedes cuando a Patricia Mercado, la candidata de Socialdemocracia o Partido de Sí. Democracia Social, algo así se llamaba, estuvo dispuesta a sumarse a él, la rechazó. Él no quería llegar con el apoyo de nadie. A lo opuesto que fue el 18, que se sume el que sea. Y aceptó a todos, construyó una coalición amplia con un solo mandato, disciplina y respeto a su liderazgo. Y yo creo que ese es el elemento central. Claro que están las cosas que tú dijiste, Arturo, y sumaría otra la enorme corrupción de los gobiernos del PAN y luego el de PRI de Peña Nieto, Sin la duda. vulnerabilidad en la que se sintió Peña Nieto y la negociación de la derrota que le dio a Andrés Manuel López Obrador un espacio y un arranque muy potente a través del cual fue construyendo esa hegemonía. Pero quiero distanciarme de una cosa, lo que dijiste, o complementar, Arturo, que es todos esos elementos de política pública que explican la derrota de PAN, PRI en sucesivas elecciones, bajo crecimiento, desigualdad, malos servicios públicos, violencia, nada de eso mejoró. Solo mejoró una cosa, que es el salario real y el ingreso real a través de las transferencias. Y a partir de eso, construyó en la elección del 18 y con el apoyo de interpretaciones, yo creo que equivocadas del tribunal respecto a la integración de las mayorías constitucionales, unas reformas institucionales que a lo que tú dijiste hay que agregar que tendrán el Poder Judicial. Bueno, en efecto, déjame mencionar lo que tú dices en un contexto amplio. Beata, fue un proceso, no fue un momento, no fue una victoria electoral, sino fue un De varios proceso años, de hecho, de varios de años. varios Ujú. años. Sí, creo que Carlos hace muy clara la evolución, cómo se llegó. Yo lo único que añadiría es el cierre. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador no logra hacer reformas importantes en su gobierno en términos de la consolidación, digamos, completa del poder. Avanzó muchísimo, muchísimo, sin duda alguna. Pero el cierre final se da cuando se empiezan a alinear tres elementos que me parece importante. Se alinea, desde luego, un tribunal electoral que deliberadamente se deja incompleto y se dejan a 5 personas, de las cuales la mayoría de ellas estaba y apoyando y sigue apoyando las políticas gubernamentales. Segundo, se alinea un tribunal, un Consejo General del INE que empieza a tomar decisiones que al menos deja de sancionar las evidentes fallas en las cuales está incurriendo tanto Andrés Manuel López Obrador como Morena, incluso los partidos de oposición. O sea, la elección del 24 debe ser recordada como una elección completamente fuera de los marcos legales que se habían generado anteriormente. Los partidos se adelantaron, nombraron candidatos y candidatas antes de tiempo, las campañas empezaron mucho antes, las corcholatas, todo se salió de lo que era la normalidad electoral y el INE no detuvo ese elemento. Y finalmente, esta alineación, junto con las políticas tanto de Andrés Manuel como de Claudia Sheinbaum en su momento, logran convertir 56% de los votos que obtuvo Morena y sus aliados en 75% de las curules en la Cámara de Diputados para darle la mayoría calificada. Y eso significa que tanto el tribunal como el INE, como desde luego la presidencia de la República, operan cada una por su lado para construir una mayoría calificada. La mayoría ya la tenían, ganaron democráticamente la mayoría, pero la mayoría calificada le da ese tono hegemónico que tú mencionas al principio, Beata. Sí, Morena y Claudia Sheinbaum hoy pueden cambiar la Constitución y cambiar cualquier ley sin ningún recato y sin ningún problema. Y la oposición está ausente.
Sí, y de hecho, pues a lo largo de esos 4 meses que hemos visto desde cuando llegó al poder Claudia Sheinbaum, incluso incluyendo eso un mes anterior, en septiembre, cuando inició la nueva, digamos, el nuevo poder legislativo, pues hemos visto que Morena ha usado, digamos, esa preponderancia para cambiar ya la Constitución en varias ocasiones, digamos, sin menor problema y sin tomar en cuenta para nada la oposición, que como tú bien mencionas, Arturo, pues está ausente. Ahora bien, no me gustaría que nos detuviéramos todo el tiempo, digamos, de ese podcast en ese tema de cómo está Morena, quizás al final lo podemos retomar, pero cómo en ese contexto está hoy la oposición, o sea, ¿dónde están los partidos? ¿No? O sea, el PRI, el PAN, el Movimiento Ciudadano, porque pues PRD ya prácticamente no existe, cómo se sitúan, digamos, en cuanto a su poder, que es muy escaso, tanto en el legislativo, ya ni hablar, digamos, sobre los estados, ¿no? O sea, las gobernaturas que tiene la oposición o el poder a nivel municipal. ¿Cómo lo ven ustedes, o sea, Arturo, Carlos? A ver, déjame nada más precisar un concepto. ¿Qué es eso de oposición? Porque no hay, ya no entendemos ni lo que es la palabra oposición. Es decir, lo que es, Bueno, la oposición es los que no están en el gobierno, llamémoslo así, no, en ¿no? principio, pero lo que En es principio. increíble es que no están. O sea, más allá de todo lo que ya dijo Arturo, que es correcto, en lo que está además sostenida la fuerza de Morena, es que han ido construyendo un discurso hegemónico donde aún los errores más profundos de la gestión anterior, como en materia de seguridad, como en materia de crecimiento, como en materia de la Pemex, no ha habido una sola voz capaz de articular un discurso distinto, opositor, con cierta credibilidad. Más allá de las respectivas fuerzas que tiene cada uno de ellos, no hay un liderazgo porque estos tres partidos acabaron hundidos en sus litigios internos, en ganar posiciones pequeñas, en líderes burocráticos y con poca credibilidad. Entonces, no sé si te gusta esta analogía, Beata, Arturo, pero imaginémonos este mismo contexto, pero está en la oposición López Obrador. Algo habría hecho. Sí, no, desde luego. A ver, yo empezaría por esto. Una vez que gana Andrés Manuel y una vez que se acerca la elección del 24, empezamos a considerar como oposición a todos los partidos. Y más cuando se unen para tratar de vencer a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Pero en realidad, cada uno de los partidos que formaba parte de la oposición tiene su propia crisis. O sea, lo último que vemos de lo que resta del PRD, que son los partidos a nivel estatal que mantuvieron su registro en la elección, pues están ahorita en la lucha por tratar de ver cómo se unen, a ver si pueden conformar un nuevo partido para competir en adelante. Pero bueno, eso no hace para nada ni una narrativa, ni una fuerza, es simplemente la búsqueda de sobrevivir por parte de esa parte de la izquierda que se quedó ahí. El PRI entra en una crisis de liderazgo. O sea, Alito, su primera tarea, en lugar de buscar organizarse, construir un nuevo discurso, agrupar fuertes, es reelegirse. Y logra reelegirse. Y entonces se vuelve un liderazgo muy vertical dentro de un partido que lo que necesitaba era pues recobrar algún tipo de fuerza. El PAN también entra en una crisis interna importante, tiene que nombrar a su nueva dirigencia y le cuesta trabajo tomar todas las decisiones. La oposición finalmente era una serie de partidos en su propia crisis. Ahora, eso es lo que hace muy difícil que haya una oposición o que se construya una narrativa alternativa real. ¿A qué puede apelar el PRI? A qué valores históricos, a qué valores ya no digamos de lo que le dio origen la Revolución Mexicana o a qué alternativas de políticas puede apelar? El mismo Partido Acción Nacional, revivir ahorita a Gómez Morín y todos sus grandes ideólogos no generan una alternativa práctica que genere una oposición clara. Y la izquierda o está con Morena,
lo que eso signifique, o está completamente dividida, repartida en todos lados. Y la muestra de esto es que otra vez, desde el punto de vista electoral, se abre el periodo para registrar nuevos partidos políticos y tenemos 89 organizaciones que quieren conformar partidos políticos. Para participar en las elecciones del 27. Bueno, esto habla de la gran dispersión de grupos que quieren tener algo que decir Fragmentación, sí, con discursos fragmentación impresionante. Ujú. Oye, impresionantes. Arturo, y en ese contexto una pregunta, porque estos están jugando como si las reglas del juego fueran a ser las mismas. Exacto. Ya nos avisaron, que ya nos avisó Sheinbaum y la podrá cambiar el día que quiera y como quiera, que viene una reforma electoral. ¿Qué te imaginas que va a venir y cómo va a dejar entonces el terreno para poder competir con una cierta equidad, con un cierto piso parejo, de por sí ya tan disparejo? Mira, hablar de la reforma electoral que está diseñada por Andrés Manuel y por todo el equipo y que sostuvo Claudia Sheinbaum es muy complejo, nos mete en muchos terrenos, pero hay dos temas que en particular sí han sido mencionados y de interés de la presidenta. Uno de ellos es acabar con la reelección. Y acabar con la reelección, bueno, pues tiene consecuencias. Nos vamos a volver a sumar a los muy, muy, muy pocos países en el mundo que no consideran la reelección, sobre todo a nivel legislativo. Volvemos a las presidencias municipales de solamente 3 años sin la posibilidad de continuar políticas que se establecen y que el elector pueda premiar o no. Pero bueno, ese es un tema importante que bueno, lo vivimos muchos años, regresaremos a él y que sí tiene un efecto en los partidos, porque en 3 años para las presidencias municipales y para los congresos locales es muy difícil realmente lograr cambios y por eso las alternancias se dan mucho en esos niveles. Pero el otro cambio que parece muy evidente que vendría es acabar con la representación proporcional. Y acabar con la representación proporcional implica regresar a una reconfiguración del Congreso. Otra vez en la propuesta está solamente 300 diputados y otra vez está una Cámara de Senadores de 64 miembros. Ahora, ¿qué significa esto? En términos reales, que ya no va a bastar tener el 3% de la votación para mantener el registro de un partido y para al mismo tiempo entrar a la Cámara, porque con el No 3% quedará nadie. Con no esta quedaría regla nadie. no quedaría nadie. Si no ganas un puesto de mayoría relativa, aunque tengas el 5% de los votos, no vas a entrar a las cámaras. Yo Y creo, esto es Arturo, que esa la van a mitigar porque los socios chicos de Morena, el PT y el Verde, pues no existirían tampoco. quizá el verde se escapara, porque sí ha logrado tener Bueno, te algunos escapas puntos. en un par de lugares, pero Exactamente, pierdes nada más. fuerza de forma importante. Hoy el Verde está sobre representado brutalmente gracias Exactamente. a Y su peso relativo en las elecciones de representación proporcional, pero a mí me preocupa más otra cosa que no has mencionado y es que pues tendremos seguramente un INE al servicio del gobierno, reglas de financiamiento muy republicanas, pero pues el gobierno tiene la lana del gobierno para apoyar a Morena, o sea que vamos a ver, sobre todo después de la horrenda elección que avisoro este junio para el Poder Judicial, donde veremos baja participación, todo mucho bien desorden. amainado para que queden los que ellos quieren que quedan, pues también mucho desánimo. No, totalmente de acuerdo. Ahora, por eso te digo, si nos metemos a analizar la reforma que viene, no hay espacio, sería la conclusión, no hay mucho espacio para la oposición. O sea, se podría construir un discurso que podría venir de la sociedad civil, de la marea rosa, de todo lo que eso pudiera significar, pero difícilmente con éxito electoral. Porque las reglas sí van a ser mucho más difíciles de lograr. De hecho, construir un partido va a ser difícil. O sea, cada una de estas 89 organizaciones tienen un reto importante, porque quienes van a juzgar otra vez son personas que están cercanas al gobierno, tanto dentro del INE como en el Poder Legislativo. Fíjense, de esas 89 organizaciones, al menos 12 de ellas son grupos afines a Morena.
que es la misma estrategia de siempre. Ah, ¿quieren oposición? Pues vamos a tener partiditos de oposición y van a estar ahí, pero van a ser leales a. Y Eso por es eso una también, constatación, no, eso es una constatación muy triste, Arturo. O sea, que no hay espacio para oposición, digamos, en las elecciones que tocarán en 2027. Y en este contexto, o sea, ¿tú qué estrategias ves para los partidos? O sea, porque seguramente, no sé si están en juego también, digamos, el PRI, el PAN, como eh, para el futuro, digamos, los miembros de la Cámara de Diputados, del Senado, etcétera, o qué ves un cambio total en el escenario mira, de los partidos de México. de lo que llevamos de este año, hay dos manifestaciones de la oposición que me llaman mucho la atención. En primer lugar, cuando dicen, ah, caray, ahí viene Trump, ¿sí? Entonces la oposición llama a la unidad y a sumarse a apoyar a la presidenta para defendernos del gran enemigo que es Trump. Y yo no sé hasta dónde eso le significa una carta fuerte a la oposición, porque Morena no necesita de esas manifestaciones y sí pone a la oposición como queriendo sumarse a un esfuerzo nacional que por otra parte solamente está en manos de la presidenta y del Poder Legislativo. La segunda cuestión que me llamó la atención es que a pesar de eso, Trump dice, es un narcogobierno, el gobierno mexicano está. Y entonces sí la oposición empieza a acusar al gobierno de estar vinculados con el narco. Y entonces sí, otra vez, no veo cómo construir un discurso realmente claro, porque son disparos al pie. O sea, Trump no dice que este gobierno y el pasado, dice que el gobierno mexicano ha estado vinculado con el narco. Y ahí va el PRI y ahí va el PAN también. Entonces, no es una batalla fácil de dar y de construir un discurso. Ahora, veo otro tipo de políticas. La reforma que se hace a los recursos del Infonavit. El propio gobierno se da cuenta de que la propuesta tiene errores y el propio gobierno se echa para atrás y corrige. Y la oposición no tuvo una voz, Mm. no tuvo un argumento sólido. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en las grandes reformas, como es básicamente la reforma electoral, que es la gran reforma que falta. Sí, vamos a poder decir que se luchó para la reelección, que se luchó para la representación proporcional, se van a sumar todas las voces de los que hemos estado en el mundo electoral diciendo esta es una tragedia, y va a pasar lo mismo que pasó, van a imponer esta voluntad. Yo no sé si ahí haya espacio y tiempo, además suficiente para construir una narrativa defensora de la democracia. Pero es un Cuando- programa optimista, Arturo. ¿Eu? Este es un programa muy optimista, entonces. ¿Qué avisoras en ese mundo de hegemonía, sin espacios para la oposición? ¿Cómo te imaginas el país con un poder judicial que estará pues alineado al gobierno? ¿Cómo te imaginas el país en los siguientes 5 años? Mira, a mí me gustaría y creo que hay un espacio para que Morena, y la propia presidenta tengan una visión más amplia e incluyente, porque se van a ir quedando solos cuando algunas políticas empiecen a fallar. Lo que vimos en la negociación exitosa ayer de Claudia Sheinbaum con Trump, pues es el principio de negociaciones muy difíciles. Y cuando esas negociaciones empiecen a no ser del todo exitosas y que generen una reacción social, van a necesitar incluir más elementos para poder tener una política más, en efecto, incluyente en términos generales. Yo creo que Morena, dirigida por Claudia Sheinbaum, es distinta Perdón, pero Morena está dirigida por Claudia Sheinbaum. pero en todo caso, lo que empieza a pasar es que a Claudia no le está quedando más remedio que empezar a marcar ciertas distancias de lo que eran las líneas básicas de Andrés Manuel López Obrador. Yo solo veo una, Arturo. Yo solo veo en materia de seguridad. Cuando ves la lista de reformas aprobadas, hay unas como poner en la Constitución la prohibición de los vapeadores, que Sí, no creo que nadie en Morena creo que es una solución, pero una obsesión de AMLO y salió. así Entonces, yo es. no, yo no veo ese espacio tampoco.
No quiero Yo, pecar de pesimista. yo esperaría que en términos electorales hubiera una reflexión un poco mejor. A ver, sí tienen un problema con el Verde y con el Partido del Trabajo. Yo creo que del Partido del Trabajo podrían prescindir, pero del Verde no necesariamente. Y esto implicaría algún tipo de negociación en donde se pueden dar espacios de mayor inclusión, pero eso sí llevaría a romper el objetivo de Andrés Manuel López Obrador de acabar con la representación proporcional. Entonces, vamos a ver hasta dónde se logra. Yo creo que sí hay un pequeño espacio por el cual podemos luchar, pero si van derecho, como tú dices, imponiendo la misma línea de Andrés Manuel, yo no veo muchas alternativas. Por eso mi conclusión primaria es que en el 27 no va a haber mucho espacio para la oposición. Normalmente, Carlos, tú has hecho análisis electoral mucho tiempo. El presidente de la República gana el Congreso, gana mucho. En la elección intermedia, el partido en el poder se echa para atrás. Así le pasó a Morena en el 21. En el legislativo, en En las el gobernaturas legislativo, no. en Sí. el legislativo, ¿sí? Y después se recupera. ¿Qué va a pasar en el 27 si tenemos una reforma electoral que cierra las puertas a la oposición en el legislativo? Pues van a tener la hegemonía completa. Ahora, ese es el objetivo. Yo creo que va a depender mucho de cómo le va a Claudia en materia de seguridad, en las relaciones con Estados Unidos y en materia económica. Porque si el adelanto de la negociación del Tratado de Libre Comercio no resulta del todo beneficioso para México y empezamos a tener problemas que anuncian o pintan para una recesión, pues van a tener que necesitar, igual que necesitó en su momento el PRI, de otro tipo de soportes que podrían generar un mejor espacio de recuperación de áreas democráticas. Arturo, ahora bien, yo creo que no debemos finalizar este programa, nos quedan unos minutos sin hablar de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, porque aparecieron aquí varios nombres de varios partidos y Movimiento Ciudadano que yo diría que por muchos pues fue percibido como una especie de esa fuerza fresca que podría como que cambiar un poco la naturaleza de las políticas en México y bueno, de hecho pues están en dos estados por ahí gobernando. ¿Cómo tú ves, digamos, ese partido, Movimiento Ciudadano, que ha estado también viendo sus propias crisis y obviamente el tema del liderazgo? O sea, ¿va a permanecer o hay como perspectivas más bien hacia el deterioro de este partido? Dos cosas. Primero, Dante Delgado lleva dirigiendo este partido desde 1999, desde que surgió como tal. Y ya son muchos años y la propia estructura de Movimiento Ciudadano requiere de una renovación y entrará en sus propias conflictos. Pero además Movimiento Ciudadano siempre estaba como la moneda en el aire, no se quiso sumar a la oposición en el 24, quiso mantener una autonomía, con todo y todo tiene dos gubernaturas importantes, pero lo primero que vemos este año es que votan con Morena a favor de la reforma en el Infonavit. O sea, es un partido que también tiene un coqueteo con el poder y que tiene alguna parte de oferta que puede significar votar algunas cuestiones para poder mantener una legitimidad y tener su propia independencia. Yo no sé si les alcance con eso para enfrentar el escenario electoral del 27 si se acaban los elementos que le dieron oportunidad de crecer, que básicamente otra vez era la representación proporcional. Y agregaría una cosa, Arturo, un gobernador, el de Nuevo León, que ya no podríamos denominarlo un liderazgo fresco, distinto, una Nada. alternativa de política, etcétera. Es pues un político más mexicano con todos sus vicios y defectos. Y con las tradiciones más, pues, más feas, digamos, de la clase política tradicional, ¿no? Entonces, sí, yo no sé hasta dónde le alcance a Dante Delgado mantener un liderazgo después de tantos años y tratar de conformar una narrativa alternativa, porque la narrativa del 24 era interesante, llamar a los jóvenes, llamar a algo distinto, no somos los mismos de antes, pero se acabó cuando en el ejercicio del poder el gobernador, básicamente el de Nuevo León,
pues empieza a incurrir en una cantidad de actividades que pues no lo pintan al menos como uno de los políticos corruptos de este periodo, ¿no? Sí, eso sin duda. Ahora bien, para ir cerrando poco a poco, Arturo o Carlos, también una pregunta ahí para mí muy interesante. ¿Ustedes ven esos cambios que están ocurriendo en el sistema de partidos políticos en México como un aspecto, podríamos decir, exclusivamente mexicano? ¿O se podría inscribir o sumar, digamos, esos cambios a los cambios que están pasando en los partidos políticos, en los sistemas de partidos políticos en los países del mundo, muchos países, ¿no? Alemania, Francia, incluso Polonia, Italia, o sea, crecimiento, digamos, cambio, aparición de nuevos partidos y básicamente desaparición o disminución del poder de los partidos tradicionales clásicos. No, claramente es un problema en el mundo, es un fenómeno en el mundo, pero la manifestación mexicana de esta amplísima hegemonía de Morena, pues no la veo en muchos otros lugares del mundo, digamos. Incluso en tu patria se trató de construir y la oposición Polonia y resistió. Ahora están de regreso a un partido más tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un fenómeno mundial de agotamiento de un cierto modelo de democracia liberal, la crisis distributiva que generó la globalización, la impunidad de la crisis del 2008, etcétera, etcétera, etcétera. Tú querías que cerráramos, pero es un tema completamente nuevo. Pero creo que en el caso mexicano, pues tiene características muy mexicanas. De hecho, no olvidemos que casi todos los líderes de Morena, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, vienen del PRI. Sí. Es decir, es una como regeneración de ese viejo sistema, a lo que tú dijiste, Arturo, en algún momento del programa, con esta característica muy distinta respecto al PRI, que es uno, el liderazgo de López Obrador, y dos, la legitimidad democrática. Yo creo que Carlos tiene, ya lo dijo básicamente lo importante, no es nada más los partidos, sino es quienes están llegando al poder. No es que el Partido Demócrata en Estados Unidos esté derrotado o que vaya a desaparecer, pero la forma como llega Trump, con la oferta de Trump, como llegan otros presidentes, que le llaman populistas o que les llaman más cercanos, debilita a sus oposiciones. Quizá en algunos lugares no desaparezcan y se mantengan los partidos como tales. En el caso de México, el daño a la oposición sí fue muy severo. Sí, pero lo que más interesa es ver cómo democráticamente están llegando al poder diferentes figuras que no tienen nada de demócratas y que están cambiando la vieja democracia liberal por otras formas de ejercer el poder. Así es, y con eso cerramos este podcast, agradeciéndote mucho, Arturo, Carlos también, por esa participación y pendientes de lo que pues va a pasar en los futuros meses, futuros años, porque mantener una oposición que tenga capacidad de interactuar con el gobierno, con el poder, pero también defender ciertos temas relevantes para toda la sociedad y el tema de la democracia incluido, pues estará presente en nuestros debates. Así que muchas gracias, cuídense mucho y hasta la semana que viene. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.